Iniciamos esta mañana estudiando lo que hacía la iglesia de Jerusalén, algo tan especial, algo que Dios la podía usar, y debe de ser nuestro deseo al cumplir 12 años, de que no estemos satisfechos con lo que Dios ya ha hecho, sino que estemos buscando poder hacer más. Uno de los temores que tengo como pastor es llegar a un lugar donde vea la iglesia y simplemente esté satisfecho con lo que ya es. La verdad es que batallo mucho conmigo mismo, tengo expectativas más altas que las que logro, pero en cierta forma quiero siempre tener hambre por seguir hacia adelante y poder seguir creciendo, siguiendo ver formas y maneras de poder seguir alcanzando a personas. Pero una iglesia grande y fuerte y maravillosa no se compone de un pastor, sino que de toda una congregación. De la misma forma, hermanos, ustedes, nosotros como iglesia, como congregación, no podemos nomás llegar al punto donde nosotros estamos nomás viendo alrededor y decir, oye, ya estamos bien, o ya es suficiente, o ya no vamos a seguir hacia adelante, sino que ya nomás vamos a mantener, sino que siempre tenemos que estar listos para darle vuelta a un capítulo nuevo y comenzar a tratar con un deseo de poder hacer un mayor impacto cada vez más y más. Entonces, vimos que la iglesia de Jerusalén estaba, hermanos, queriendo y haciendo una diferencia, y comenzamos estudiando sobre cuáles eran las características de esta iglesia que nosotros debemos de copiar para poder nosotros también hacer una diferencia. Y vimos primero, vean, la iglesia es una iglesia unida. Si vamos a hacer una diferencia, vamos a hacerlo si estamos unidos en un mismo propósito. Como iglesia debemos de vivir, Filipenses 1:27, solamente que os compartéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En 12 años hemos tenido muchos que han entrado a la iglesia y muchos quieren combatir, pero no unánimes, sino que quieren combatir unos con otros. Esa no es la forma que vamos a hacer una diferencia. Tenemos que combatir juntos por la fe del evangelio para llevar el evangelio a gente que no lo conoce. Por lo cual dimos un vistazo a nuestro propósito, que es amar a Dios, crecer juntos y servir a otros, y hemos agregado dirigir a otros. No más que por la pandemia no hemos podido experimentar mucho los planes que originalmente había presentado el año pasado cuando íbamos a dar apertura a dirigir a otros. Pero la verdad es que queremos nosotros desarrollar líderes dentro de la iglesia, gente capaz de poder dirigir a diferentes grupos hacia el mismo propósito. En otras palabras, para poder comprender la meta, y es algo que quizás nació de mi propio propósito personal. En todas mis Biblias tengo siempre mi propósito bien establecido, escrito en la portada. Mi propósito personal es conocer a Dios, darlo a conocer y entrenar a otros que hagan lo mismo. Y siempre mi vida, desde que he escrito eso en todas mis Biblias, he querido dirigir mi vida de tal forma que yo conozco a Dios, lo estoy dando a conocer, pero también estoy entrenando a otros que hagan lo mismo. De la misma forma me puse a pensar como iglesia, ¿cómo podríamos lograr esto? Pues estamos desarrollando gente que sirva a otros, pero sería bueno poder enseñarle a personas que se reproduzcan también, o que ellos mismos estén haciendo una diferencia, o que estén haciendo ellos reproduciéndose en la vida de otras personas. Aunque ustedes no lo vean de esta forma, nosotros somos el resultado de alguien más que ha invertido en nuestras vidas, alguien que supo dirigir, alguien que supo amar, que supo invertir en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí. Hay alguien que invirtió en su vida, hay alguien que quizás lo discipuló, que le enseñó, que le dijo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Y de eso se trata, dirigir a otros. Entonces vimos nuestro primer propósito es amar a Dios. Ya vimos los detalles de amar a Dios, que esto involucra el recibir a Cristo, el responder a la predicación, el participar en los servicios de adoración. Vimos segundo que existimos
con el propósito de crecer juntos. No queremos nomás atorarnos con el decir que amamos a Dios, pero queremos seguir creciendo en conocimiento, en gracia, y queremos seguir nosotros creciendo dentro de los grupos de la iglesia, de la escuela dominical, como cristianos. Tercero, existimos con el propósito de servir a otros. Queremos servir. La Biblia nos dice que debemos de ministrar. El don que hayamos recibido debemos de ministrarlo dentro de la congregación. Cuarto, vimos que existimos con el propósito de dirigir a otros. Y mientras que vimos 2 de Timoteo 2:2, que es donde nace el principio de poder enseñar a personas, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos reproducirnos, queremos enseñar a otros a que ellos puedan enseñar a otros. Y ellos deben de enseñar a otros y deben de seguir multiplicándose. Hermanos, fíjense muy bien, no estén satisfechos hasta que hayas tenido un discípulo. Esa es la vida cristiana. Dejar a alguien a quien hemos invertido nuestras vidas para que ellos vayan y hagan lo mismo. Y poder seguir hacia adelante. Entonces, ¿cómo es que logramos esto? Esto no lo vimos en la mañana porque se nos había acabado el tiempo. Vean en sus notas, noten primero, eso es poder entrenar a otros en las áreas del ministerio. Y eso lo hemos hecho, hermanos, desde que inició la iglesia. Hemos tenido juntas de liderazgo donde yo exhorto a los líderes. He tratado de ser un pastor que capacita, que trata de entrenar, que trata de enseñar, de inspirar a personas a que tengan un corazón para Dios. Pero luego, tarde o temprano, hermanos, si comenzamos a expandirnos más, necesitamos líderes que sepan entonces dirigir, porque llega luego un momento donde quizás crece la iglesia a tal punto que la única forma que va a funcionar es poner líderes sobre ciertos grupos o ciertos ministerios y poder dejarlos que desempeñen su liderazgo. Y eso, para esto tenemos que entrenar en las áreas del ministerio. Segundo, el ser un discipulador. Había cambiado disimulador. Es que el ¿cómo se llama? El autocorrector, pero es ser un discipulador, no disimulador. Muy bien. Y nosotros queremos discipular. En esencia, un discípulo es un aprendiz. Es alguien que sigue aprendiendo, que sigue siendo instruido. Hermanos, nunca debemos de parar de aprender. Yo conozco muchos cristianos que la verdad son más dirigidos por alguien, no tanto son autodirigidos, y nosotros queremos estar capacitados para discipular y para poder invertir en vidas de otros. Tercero, quiero que veamos, deben de ser capaces de organizar a otros para cumplir con la visión de la iglesia. Esos hombres han de ser fieles y leales. Hermanos, nosotros no podemos nomás poner a personas en el ministerio que quieren hacer su propia visión. Nadie como miembro aquí o como líder de aquí está puesto para cumplir su propia visión, y hay una visión de la iglesia y nosotros tenemos que cumplir unánimes con esta visión, y cumplir y seguir entrenando a otros y seguir en este mismo camino. Muchas iglesias se meten en problemas cuando cada quien tiene su propia forma de pensar y cada quien quiere implementar sus ideas en el ministerio. La Iglesia Bautista de Hermosillo tiene un propósito que ha sido diseñado para que cada quien sepa cómo cruzar, y vimos este diagrama en la tarde sobre el proceso de amar a Dios, crecer juntos, servir a otros, dirigir a otros. Es literalmente, hermanos, un propósito que está diseñado para asimilar a todos los cristianos que van entrando a la iglesia. Primer objetivo, que conozcan al Señor, que amen al Señor. Segundo objetivo, que se metan en una escuela dominical, en un grupo en el cual puedan crecer y puedan estar ellos creciendo juntos con una escuela dominical o un grupo pequeño, etcétera. Pero ahí no se acaba el propósito. El propósito luego sigue: ¿cómo le hacemos para que este miembro comience a servir? Que encuentre un ministerio donde sea fiel, sea constante en este ministerio, que demuestre que puede ser fiel en lo poco para poder ponerlo sobre mucho. Y tarde o temprano lo que queremos hacer es cumplir 2 de Timoteo 2:2,
que lo que hemos escuchado ante muchos testigos, seamos fieles para enseñar a hombres, que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si queremos seguir reproduciéndonos, hermanos, si nos mantenemos enfocados en nuestro propósito, no nos vamos a desviar con un montón de diferentes cosas, vamos a estar bien enfocados, cumpliendo nuestra misión, cumpliendo nuestra tarea y teniendo un impacto con personas que no conocen del Señor. Entonces vemos que la iglesia de Jerusalén era una iglesia unida. Nosotros como Iglesia Bautista de Hermosillo tenemos que unirnos alrededor de este propósito. Tenemos que ser una iglesia unida también. Noten segundo, por favor, no solo es una iglesia unida, pero también es una iglesia fiel. Oh, hermanos, y hay mucho que se puede decir de la fidelidad. El versículo 46, quiero que noten por favor, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora fíjense, estamos a punto de iniciar la conferencia de aniversario y muchos van a pensar, ir a la iglesia 3 días, esto está tremendo, pero la iglesia iba todos los días al templo, imagínense, todos los días. Y lo vamos a hacer por la conferencia y yo sé que muchos ya han hecho planes para estar aquí, pero hay algo, hermanos, que se dice de la fidelidad. Escúchenme, usted no tiene que ser talentoso, no tiene que ser muy inteligente, no tiene que ser elocuente, pero sí debe de ser fiel. Y no hay ningún sustituto por fidelidad. Hay hermanos que muchas veces no sabes si van a estar o no van a estar, o van a cumplir o no van a cumplir. La verdad es que cada uno de nosotros queremos ser, hermanos, ser vistos como personas fieles, personas de palabra, donde sepamos que podemos confiar con alguien porque sabemos que van a ser fiel. Muchas veces con hermanos dicen, ¿irán a estar ahí? Pues quién sabe. O sea, si les nace, van a estar ahí. Y si les nace, de todas maneras, muchas veces ni están, aunque les nazca. Entonces, una iglesia que tiene influencia y que hace una diferencia, tendrá que ser fiel. Tenemos que ser fiel en las tareas pequeñas, tenemos que ser fiel en las tareas grandes. Muchas veces personas piensan, yo voy a ser fiel cuando mi trabajo sea importante. Y Jesús dice, bueno, si no eres fiel en las cosas chicas, nunca vas a ser fiel de las cosas grandes. Quizás, hermanos, lo que más nos afecta a nosotros como gente, como pueblo, es nuestro carácter. Hay hermanos que tienen increíbles dones y tienen talento a más no poder, pero siempre su limitante, su factor limitante es su carácter. ¿De qué sirve tener un increíble don si nadie puede confiar en ti? ¿De qué va a servir, hermanos, que sepan cantar, pero no eres lo suficiente fiel para que alguien te escuche? ¿De qué sirve tener un montón de inteligencia a la cual no puedas impartir a nadie porque no te respetan, porque no tienes testimonio de buen cristiano? Hay mucho más allá que talento, que necesitamos ser fieles, hermanos, necesitamos ser cristianos fieles, hermanos. Noten, por favor, la fidelidad no ve una diferencia entre tareas grandes o chicas, simplemente somos fiel a la tarea. Muy bien, enseñar a niños y limpiar son tareas y nadie podría decir yo fuera más fiel en ser maestro, pero no fiel a la limpieza. La verdad es, hermanos, que es donde nuestro carácter siempre viene a prueba. Tenemos que ser fiel a cualquier tarea que Dios nos dé para hacer. Y si alguien no puede confiar en ti, yo le había dicho al hermano, ¿sabes qué? Si gente viene y no toca instrumentos, no es fiel, los vamos a sacar. A mí no me importa tener buena música con un montón de infieles. Nosotros queremos cristianos fieles. Yo no quiero un montón de ujieres que se vean bien, quiero ujieres fieles, que sepan ser fiel al Señor. No estamos en prisa nomás por poner gente en posiciones, queremos hermanos y hermanas fieles. Porque una iglesia que hace una diferencia es una iglesia fiel, es una iglesia que persevera. Noten, por favor, si no somos fieles en lo que hacemos, con lo que hacemos, no existiría una razón por qué darle algo más que hacer. Y noten, hermanos, hemos pasado bastantes momentos difíciles como iglesia y creo que eso nos ha ayudado para poder en una forma u otra purgar la iglesia y poder ver dónde se encuentra la iglesia y ver el carácter real de la iglesia. Este último año ha sido
bastante revelatorio, por decirlo así. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Cómo vamos? ¿Con quién podemos contar? Cuando ahora sí la línea se ponga en el piso y se nos exhorta a ver quién va a parar de claudicar, ya supimos quién en realidad estaba dispuesto y quién se dio a sí mismo. ¿Por qué? Porque los tiempos van a cambiar más y más, hermanos. No se va a poner más fácil, las cosas se van a poner más difíciles. Y necesitamos hermanos fieles, hermanas fieles, que sepan que más allá de estar a cargo de los resultados, todos nosotros debemos de buscar ser fiel. Curiosamente, el año pasado recibí un mensaje de un joven que quién sabe fue salvo y que yo lo dirigí a Cristo una vez que pasó por Hermosillo, estuvo en uno de los servicios, le mandé una foto de captura al staff, dije, mira, ¿quién se iba a imaginar? Y me mandó las gracias, me dice, pastor, yo fui a su iglesia, usted me dirigió a Cristo, pasé, era un solo servicio, él ahorita está siendo fiel y parece que va a estudiar en un instituto. Me sale yo, wow, ¿quién se iba a imaginar? Ahora, yo me lo había olvidado, incluso todavía ni sé ni quién es, pero Dios sí sabe quién es, y le doy gracias a Dios que lo pude dirigir a Cristo, porque solo Dios sabe esas cosas. Y hermanos, cuando una persona es fiel, va a poder ver fruto, va a poder ver cosas que aún muchas veces hasta que no lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Vean, por favor, nada puede ser un sustituto por fidelidad. Amén. Puedes diezmar, eso no quiere decir que eres fiel. Puedes ir cada sábado a ganar almas, pero si te pierdes los servicios, eso no quiere decir que eres fiel. Fidelidad es más lo que somos por lo que hacemos, no nomás estar en cuerpo, presente en algo. Fidelidad, hermanos, no se mide por un mes, se mide a largo plazo. Por eso cuando gente me dice, pastor, yo ahora sí voy a ser fiel, y son fiel un mes, y uno dice, pues qué tremendo, fue un mes, vamos a ver cómo nos va en el segundo mes. Amén. Vamos a ver el tercer mes. Fidelidad no se mide por semanas ni por meses, se mide por décadas. Hemos tenido hermanos que vienen a la iglesia y son como, hermanos, son como estos cohetes de Navidad. Se ven muy bonitos y brillosos por un tiempo, pero el tiempo es breve. No quieren ser cristianos así, que hacen un ruidajo, se ve bonito, se ve tremendo, pero no hay substancia y se quema muy rápido. Ya lo único que queda es la peste al humo. Amén. Queremos ser fiel, de verdad queremos ser fiel. Entonces, si tienes gran talento, pero no eres fiel, el talento será desperdiciado. Siempre será el carácter que tienes que o te afecta o te beneficia en lo que Dios ya te ha dado para hacer. Además, nomás escuchen, hermanos, todos nosotros los salvos tenemos mínimo un talento. Y ese talento Dios quiere que lo uses para Él. Mi pregunta es, ¿quiénes de los que somos parte de la Iglesia Bautista de Hermosillo está ejercitando su talento? ¿Quiénes lo han enterrado? La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, versículo 8, noten, así que hermanos míos amados, estar firmes y como constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que ser, hermanos, constantes. ¿Sabían, hermanos, que para mí, y yo sé que suena drástico, no sé, entre más viajo en diferentes iglesias, más me doy cuenta que quizás soy un poco radical en esto, pero ni modo, así lo hemos hecho desde el inicio. Por ejemplo, si alguien no es fiel, no sirve en la iglesia. Entonces, yo entiendo, ya han visto muchas necesidades grandísimas, ya sea con instrumentistas o ya sea desde que inició la iglesia, siempre hemos tenido una tremenda necesidad. Hemos tenido gente, pero no hemos tenido todo el tiempo gente fiel. Y siempre hemos estado con que, bueno, ¿cómo le hacemos? O sea, nomás metemos a gente.
Y yo siempre he estado de la idea, y nomás escúchenme, que no vamos a usar el ministerio para animar a gente. Creo que hay grandes errores en esto. Mira, un hermano anda desanimado, vamos a ponerlo a tocar para que se anime. El ministerio no debe de ser menospreciado ni rebajado para nomás meter a cualquiera a hacerlo. Cuando vemos en el Viejo Testamento aquellos que iban a servir en el tabernáculo o en el templo, déjales digo, habían reglas muy específicas que ellos tenían que cumplir para servir. Y cuando estaban buscando a alguien a quien servir mesas, Pedro no dijo, a ver, búsquense cualquier ser humano allá que tenga corazón y respire. Búsquense a hombres llenos del Espíritu Santo. Y búsquense a hombres piadosos. Y búsquense a gente. Y comiencen, si van a servir mesas, tienen que ser de buen carácter. Y yo siempre he pensado, ¿saben qué? Porque hemos tenido tremenda necesidad, ya sea de pianista y todo eso. Hemos tenido un hermano que siempre me preguntaba, pastor, ¿cuándo me vas a poner a enseñar a los líderes de la iglesia? Yo le dije al hermano, cuando usted sea fiel. Y se me quedó viendo. Y pasó un año. Me dice, pastor, ¿cuándo me vas a poner a enseñar a los líderes? Le dije, no ha cambiado la respuesta, cuando seas fiel. Y les digo esto, hermanos, porque no hay ningún sustituto por fidelidad, hermanos. Veo la iglesia y tenemos suficiente talento dentro de estas 4 paredes para tener un impacto grandísimo. Lo único que puede limitarnos es nosotros mismos. Pero todo ya lo tenemos aquí. No necesitamos a alguien nuevo que venga. No necesitamos a un millonario. Aunque sería tremendo, ¿verdad? ¿Sabes qué necesitamos, hermanos? Que Dios nos empañe de su poder para usar el talento que Dios nos dio para la gloria de Él. Y Él se encargará del resto. ¿Qué estás haciendo con tu talento? ¿Eres fiel? La iglesia de Jerusalén era una iglesia unida, era una iglesia fiel. Quiero que noten tercero, por favor. Vemos que también es una iglesia que tiene compañerismo. Ahora, si hay algo bueno a esta iglesia, le gusta el compañerismo, amén. Con esto no batallamos. Versículo 46 nos dice la Biblia, y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo, noten, el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten que cuando hay unidad en la iglesia, también se disfruta el compañerismo. Además, hermanos, ¿saben lo difícil de manejar todo lo que ustedes y todo lo que nosotros somos? He enseñado, y para los que tienen años en la iglesia, no sé cuántas veces he enseñado sobre cómo mantener amistades espirituales, cómo mantener amistades correctas. Empiezan grupitos y luego se hacen grupos bien carnales y bien fastidiosos y bien dividores y se pelean con todo el mundo. Eso no honra a Dios. Queremos tener amistades que sepan admitir más personas, que sepan independizarse de ellos. No tienen que ser los 3 amigos siempre, pueden ser un amigo allá, otro amigo acá y ser diversificados en cuanto a la forma de amistades que vamos a tener. No nomás una persona para siempre, sino que poder hablar con diferentes personas. La iglesia, hermanos, que es espiritual, va a poder disfrutar de la misma compañía de la iglesia, el compañerismo. Y hermanos, déjales digo, el compañerismo recibió una buena bofeteada por un año, aunque hubo compañerismo, amén. Simplemente más íntimo, más cercano. Y recuerdo el aniversario del año pasado, ya ni recuerdo cuántos habían, 36 o 38. Y dije, pues ¿sabes qué? Vamos a tener, tuvimos comida, ahí fue como el aposento alto, ahí estábamos comiendo todos, viendo a ver qué va a pasar. Y estamos en el pico de la pandemia y todo eso, pero ¿saben qué, hermanos? Es bueno desear compañerismo. Es mejor ser maduros en el compañerismo. En otras palabras, una persona inmadura nomás busca el compañerismo para divertirse. Una persona que está dispuesta a dirigir a otros está buscando el compañerismo para edificar a otros. Esas son 2 cosas muy distintas, hermanos.
Porque muchos están viendo nomás, ay, que quiero divertirme, cuando debemos decir, ¿en quién puedo invertir mi vida el día de hoy? ¿Cuál es la vida que yo pudiera mejorar el día de hoy? ¿Con quién pudiera yo influir el día de hoy? El compañerismo que vemos en Hechos 2 es un compañero que partían pan, pero se estaban mutuamente edificándose. Entonces, nomás piensa en esto, la iglesia de Jerusalén, que tuvo tremendo impacto, era una iglesia unida, era una iglesia fiel, es una iglesia que tiene compañerismo, pero cuarto, quiero que noten, por favor, es una iglesia con Dios en su mirada. Perdón, estaba viendo otra nota. Es una iglesia con Dios en su mirada. Y vean ahora esto, el versículo 43, por favor, 43. Dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona. Versículo 47, alabando a Dios. Noten, hermanos, que la característica de esta iglesia es que tenía temor de Dios, alababan a Dios y tenían favor con Dios. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, déjales digo vamos a hablar de algo que ya hemos estado viendo por mucho tiempo, pero déjaselos recuerdo. Nuestra meta como iglesia no es tanto, hermanos, buscar el mundo, rebajarnos al mundo. Nuestra iglesia tiene que tener su mirada en Dios. Es por eso que luchamos mucho por mantener una iglesia pura, una iglesia separada del mundo, separada del pecado. Queremos nosotros honrar a Dios con esto. A mí sí me importa si la gente que canta son salvos. A mí sí me importa si estamos tratando de vivir para Dios, o va a haber alguien aquí en el coro que va a cantar y va a salir de aquí, se va a emborrachar o va a caer en pecado o cosas así. Sí nos debe de importar ese tipo de cosas, porque la iglesia no debe de ser un lugar donde la carne sobrepasa, sino que es una iglesia donde debemos de estar buscando las cosas de Dios, porque nuestra mirada está ahí. Noten por favor en sus notas, no hay grandeza humana, solo un gran Dios obrando en personas débiles. Y lo que buscamos entonces es que Dios haga una obra en nosotros, que Él haga esta obra. Y cuando nuestra mirada está en Dios, esto nos ayuda con la forma que tomamos decisiones, esto nos ayuda con la forma que dirigimos la iglesia. En la noche, hermanos, cuando la noche es más oscura, es cuando la luz brilla más. Y vean por favor en la pantalla, eso quiere decir que el ministerio tendrá que desarrollarse con eso en mente. Si usted pasa aquí por el pasillo a la salida, pusimos los valores de la iglesia. Esos valores son muy importantes porque quiero que cada persona que entra a la iglesia sepa y reconozca el valor que ponemos sobre la predicación, sobre el servicio, sobre la palabra de Dios. O sea, no estamos aquí nomás para a ver qué se siente. Estamos aquí para hacer una diferencia. Así que si no conoce nuestros valores, párese ahí y comience a leer nuestros valores como iglesia. Déjales digo nomás para poder comprender. El propósito nos dice para qué existimos. Los valores declaran cómo lo vamos a hacer, o declaran en qué método lo vamos a hacer, cómo nosotros queremos cumplir con nuestro propósito. Entonces, nuestro deseo, hermanos, es tener el favor de Dios sobre nosotros, y queremos tener este favor en nuestras vidas, es lo que más necesitamos. Nuestra mirada, noten, eso quiere decir que el ministerio tendrá que desarrollarse con eso en mente. Nuestra mirada no es el complacer al hombre, sino a Dios. Amén. No queremos nosotros vivir para el hombre, queremos vivir para Dios. Ser una iglesia con el favor de Dios va a requerir disciplina, va a requerir tener enfoque, hermanos. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos con Cristo en mente, es nuestro valor número uno. Nos sometemos a la palabra de Dios. Nosotros motivamos por medio del evangelio. Eso quiere decir que el evangelio salva y también transforma. Amén. Disfrutamos servir a Jesús, vivimos por fe. Ahorita estamos cantando Vivo por Fe. Hermanos, queremos ser una iglesia que hace una diferencia, por lo cual tenemos que tener a Dios en nuestra mirada, no nosotros, a Dios en nuestra mirada. Y noten número 5 y por último, hermanos,
La iglesia es una iglesia unida, una iglesia fiel, una iglesia que tiene compañerismo, es una iglesia con Dios en la mirada. Y número 5, quiero que veamos, es una iglesia a la cual Dios puede enviar pecadores. Quiero que vean el versículo 47. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vean aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que, ¿qué dice? Los que habían de ser salvos. Ahora, hermanos, no quiero menospreciarlos. Algo que disfruté de la mañana es ver visitantes, amén. Caras nuevas es siempre bueno. ¿Por qué? Porque queremos que Dios traiga siempre personas para que sean salvas, para que se les pueda predicar el evangelio. No queremos ser los mismos siempre, aunque qué bueno, eso marca fidelidad, pero queremos también ver caras nuevas, queremos ver gente nueva que se comience a añadir a la iglesia. Imagínense ser la iglesia a la cual Dios pueda decir, ¿saben qué? Puedo mandar a estos pecadores ahí, porque en la iglesia bautista de Hermosillo va a haber gente que sí les importe, va a haber gente que sí quiera compartir el evangelio con ellos. Estamos recordando ahorita, teniendo una plática con la hermana Dinora. Recuerdo nuestra primera junta, tenía un montón de problemas que quería desahogar en esa hora de conversación que íbamos a tener. Yo creo que la paré y le dije, si usted muere hoy, ¿va a ir al cielo? Y me dijo, no, ¿me permites enseñarte? Y le di el evangelio. En el medio de todos los problemas que pensaba que le iba a solucionar. ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Dije, pues bueno, esta es la oportunidad, voy a darle el evangelio. Lo que nosotros tenemos que estar listos, hermanos, es si estamos listos para recibir a pecadores. Y muchos van a venir por medio de la puerta. Y hermanos, si tenemos que estar listos, hermanos, con la palabra de Dios en nuestras manos para quizás agarrar a alguien del hombro y decir, oye, si te llegarías a morir hoy, ¿me permites enseñarte cómo puedes ir al cielo? Y tener compasión de ellos. Noten por favor en sus notas, podemos decidir, ser afectados por este mundo, o podemos decidir influirlo. Es nuestra decisión cómo tratamos esta cuestión. Y no queremos ser personas que sean cada vez afectados por el mundo. Nosotros queremos influir este mundo para la causa de Cristo. Tenemos una tarea muy grande y se trata, hermanos, de hacer una diferencia en la vida de muchos, en las familias de muchos jóvenes. Recuerdo el día que entró la hermana Chrisman a nuestra iglesia, la hermana Lorenia. Recuerdo cuando la invitamos a su casa y me estaba diciendo un montón de cosas que habían pasado en su vida. Recuerdo que las cosas estaban bien serias. Y me dice, y pastor, entonces nos puede recibir a la iglesia. Y yo, bien serio, dije, no, hermana, no. Y se me quedó viendo. Vivian, y todos estaban ahí sentados en mi mesa y le dije, no los puedo recibir. Eso no se acepta en nuestra iglesia. Y nomás hizo. Dije, no son mentiras, hermano. Yo me solté riendo. No, hombre, yo no paraba de reírme. Los agarré en el momento perfecto. Los agarré desprevenidos. Y Dios ha hecho una gran obra en la familia. Amén. Recuerdo el primer día que invité a Edgar y a sus hermanos a comer, me daban la vuelta. Les quiero invitar a comer. Sí, un día de esos ya pasaron como 2-3 años. Dije, ya vamos a ir con el primer lugar donde fuimos a un lugar de comida china, que no recuerdo haber regresado después de esa cena, de esa comida, pero fuimos y comencé a conocerlos para poder invertir un poquito de mi vida en 3 jóvenes que habían llegado a nuestra iglesia. Y hablamos de muchas cosas, de lo que ellos pensaban de la iglesia, y eso fue el inicio de poder comenzar una nueva relación. Pero siempre mi pregunta ha sido, si Dios trae gente a la iglesia, ¿qué vamos a hacer con ellos? Todos tenemos que estar listos para comenzar a influir la vida de otras personas. Maurilia y Melissa no querían venir al grupo de jóvenes. Sarita sí. Y Sarita siempre los acusaba. Yo sí me quiero quedar, decía, pero mis hermanas no. Yo sí me quedo.
¿Y qué debe de hacer con ellos? Seguir trabajando con ellos. Y miren lo que Dios ha hecho. Mi pregunta, hermanos, es esto: ¿Dios te pudiera encomendar pecadores? No para solapar el pecado, para que te dirijas como hombre de Dios o como mujer de Dios. Porque yo no estoy hablando que piensen que son doctores corazones y tengas un montón de pecadores que nunca cambian alrededor tuyo. Porque de eso no se trata, porque hay hermanos y hermanas que son muy buenas para tener compasión, pero su influencia nunca mueve a alguien más allá de sentirse bien. Yo estoy hablando de influencia verdadera, que vas a agarrar a alguien en donde está y por su vida ellos se acercan a Cristo. No sentirse bien por su pecado y no sentirse bien viviendo una doble vida. Estamos hablando cómo vamos a llevar a un pecador a Cristo para que exista una transformación de corazón. La Biblia nos dice en Santiago 5:20, noten: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué dice? Amén, hermanos, gloria a Dios. Así que va a venir mucha gente que nos va a dar la oportunidad de convertirlos, de ayudarles, de salvarles de un montón de pecados. Pero tienes que tener el carácter de decirle a alguien: estás mal, esto no se hace, tienes que arrepentirte, tienes que vivir conforme a Dios, porque muchos piensan que ayuda es darles raite o nomás sonreír o llevarlos a comer. No, no es eso. Yo estuve con Edgar cuando le dije: tienes que dejar a tu novia. Él había venido con una novia mundana. Le dije: yo también llegué a la iglesia con una novia mundana. Tienes que dejar esto. No, ay, me compadezco y te entiendo. No, no, estás mal, eres hijo de Dios, tienes que dejarla. Amén. Pregúntale, yo le decía cada rato: ¿cuándo vas a dejar tu novia mundana? Le decía. ¿Así? No, pues un día de esos. Tú sabes que estás mal, Edgar, tú sabes. Es que mi pregunta es, hermanos, ¿por qué es que gente que están cerca de ti se sienten cómodos con sus pecados a un lado de ti? Yo muchas veces no entiendo esto. Si Dios te trae pecadores a ti, es para que tu vida los acerque a Cristo. No para que nomás les sobes la espalda: ay, Dios te ama, yo te amo, todos te amamos. Es para transformar vidas, hermanos. Y sí, muchas veces uno tiene que ser fuerte y tiene que decir: no, pues así son las cosas. Cuando acuchillaron a Edgar, hablando de esa mañana, yo y el hermano Garlic tuvimos una junta con él, lo invitamos a desayunar, y ahí estamos hablando de todo tipo de cosas. Una de las cosas que trajo el hermano Garlic, que le dijo a Edgar, dijo: Edgar, tú puedes cambiar de dos formas. Una, cuando Dios te pone en una situación, y ten cuidado, porque si eres un hijo de Dios te va a dar una buena. Y yo le dije: Edgar, pues ya te dijo el hermano, vas a ver, cambia tu corazón. Y recuerda, Edgar: sí, hombre, como joven, que todo lo puede. Íbamos yo y el hermano Orona a dejar al hermano Garlic allá al aeropuerto, veníamos de regreso. Ese día fue tremendo. Vi a un señor que lo atropelló un tráiler y fue algo bien raro, bien feo ese día. Pero en ese mismo día recibo una llamada que habían acuchillado a Edgar. Entonces Dios me permitió verlo antes que lo operaran. Yo voy entrando, él estaba, yo nomás le dije: te dije, ahora sí, a ver si cambias tu vida. Le dije yo: ahora sí, a ver. Ya, él nomás, le hacía así porque estaba en dolor, ahí lo estaban cambiando. Te dije, tápalo, le dije yo, porque estaba como Dios lo trajo. Pero le dije yo: te dije. Ustedes pensaban que yo le iba a decir: ay, ¿por qué habrá pasado esto? Yo ya sabía por qué había pasado eso, porque ya había recibido instrucción, en menos de horas después que el hermano Garlic dijo: vas a ver, y yo también le dije: vas a ver, y vio.
Pero ¿saben qué? Dios obró en su corazón. Yo nomás les digo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera entendido mi propósito de vida y yo hubiera pensado, mi propósito de vida es nomás hacer que gente se sienta bien? Porque ese no es mi propósito. Y eso no es su propósito. Si alguien anda mal, tenga el valor y el amor a Dios tan fuerte que usted está dispuesto de decir en amor, estás mal. Arregla tu vida. Y si esa persona no cambia, decir, ¿sabes qué? Cuando ya arregles tu vida, retomamos esta relación. Te amo, pero no podemos andar así. Eso se llama cristianismo de verdad. Amén. La pregunta grande para usted es esta: ¿quién se ha acercado a ti y por su vida mejoraron sus vidas? Porque eso es para todos nosotros, hermanos. ¿Queremos ser una iglesia que tenga influencia? Es todos nosotros, no nomás yo, es usted también. Amén. Es pararse y decir, hey, tenemos que arreglar esto. Nuestras vidas deben de motivar a otros, dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y ¿qué más? Y a las buenas obras. Como miembros debemos estar listos entonces de animar, dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animados los unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Como miembros, hermanos, ya conocemos de Cristo y su salvación, pero hermanos, debemos de llevar este mensaje a otros. 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Nuestro deseo, hermanos, debe de ser que gente conozca a Cristo como Salvador. Y si ya lo conocen como Salvador y andan mal con el Señor, que Dios nos use para llevarlos y acercarlos a Cristo, y así les salvamos de un montón de pecados. ¿Cómo andamos, hermanos? Si vamos a ser una iglesia que influya, tenemos que ser una iglesia unida, tenemos que ser una iglesia fiel, tenemos que ser una iglesia que disfrute compañerismo correcto, tenemos que ser una iglesia con la mirada en Dios y no en el hombre. Tenemos que ser una iglesia a la cual Dios nos puede mandar pecadores, porque nosotros haremos nuestro trabajo con ese pecador. ¿Y qué es? Amar, pero decirles la verdad. Amén. Amarlos, pero corregirlos en amor. Con misericordia y con verdad, hermanos, se corrige el pecado. Y necesitamos estas dos cosas siempre como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido que bendigas este tiempo de invitación. Señor, como quisiera que nuestra iglesia sea una iglesia que podamos ver mucha gente